¿Estás buscando unos auriculares in-ear capaz de aguantar los entrenamientos más extremos? Pues quédate con nosotros porque tenemos unos Jabra que no solo ofrecen la mayor resistencia del mercado, sino que además lo hacen con un audio excepcional. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Volvemos a Jabra. Sí, Jabra con sus Elite 8 Active. Hace muy poquito, relativamente poquito, hace apenas unos meses, analizamos el modelo anterior, pero Jabra nos ha vuelto a sorprender con un lanzamiento que está enfocado en esta ocasión a los amantes del audio y la buena música y además la práctica deportiva, porque la serie Active de Jabra está enfocada principalmente a aquellos que practicamos deporte y lo queremos hacer escuchando nuestro contenido multimedia, no voy a decir música, ya que se puede escuchar un poquito de todo, mientras practicamos deporte. Y comenzamos detallando algo que a nosotros no nos gustan hacer afirmaciones rotundas, puesto que siempre esto evoluciona bastante rápido y obviamente no tenéis por qué ver el vídeo cuando lanzamos el vídeo, sino meses después se debe haber cambiado, pero actualmente, hoy a fecha de publicación del vídeo, estamos ante los auriculares más resistentes del mercado, los más bestias, los que van a aguantar un trato más bestia y por tanto van a soportar tus entrenos o tus entrenamientos más extremos. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque cuentan con unas certificaciones IPX muy elevadas. En lo referente al polvo encontramos una certificación IP6X, que es la más alta de resistencia al polvo, por lo tanto van a aguantar cualquier tipo de situación, por extrema que sea, nubes de polvo, playa de la arena, en fin, hagáis lo que hagáis en ese sentido, están totalmente cubiertos. El estuche de carga también tiene certificación IP5X, por lo que también va a aguantar el trepidante ritmo de vuestros entrenamientos o vuestro ocio, sea cual sea, sin que el polvo sea un problema para ellos. Y pasamos a la certificación en lo referente a la resistencia al agua. En este caso, el estuche tiene resistencia IPX4, por lo cual va a soportar perfectamente salpicaduras, pero los auriculares en sí vuelven a contar con una certificación extremadamente elevada con IPX8. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poder sumergirlos en periodos prolongados de tiempo hasta 1,5 metros de agua, de profundidad en el agua. Vamos a poder enjuagarlos debajo del grifo. Vamos a poder aguantar chapetones. Vamos a poder nadar con ellos. Van a resistir salpicaduras de agua salada. Vamos a poder hacer prácticamente cualquier cosa con estos auriculares sin que se rompan. Son unos auriculares hechos para durar y para resistir las condiciones más extremas, por lo que si ves reflejada la muerte de anteriores auriculares en condiciones similares, estás sin duda ante los que se adaptan mejor a tus necesidades. A esto, obviamente, estamos hablando de unos auriculares deportivos, fabricados, diseñados para la práctica deportiva, por lo cual volvemos a retomar algo que ya comentamos en los Elite 7 Active, y es que cuentan con la tecnología Shake Grip de Jabra. La tecnología de Shake Grip de Jabra no es solo la morfología que tiene el auricular, sino también el material del que está recubierto, una especie de gel de silicona que hace que, junto con el diseño ergonómico del mismo, se adhieran a la perfección a tu oído y resistan cualquier tipo de movimiento. Vas a poder entrenar lo que sea sin ningún tipo de miedo de que se te escape, se te caiga, lo acabes pisando, se te acaben cayendo las mancuernas encima o los acabes rompiendo por falta de sujeción. Haciendo cualquier tipo de deporte, correr, crossfit, halterofilia, gimnásticos, lo que sea. No vas a tener ningún tipo de problema porque se ajustan a la perfección y sin necesidad de tener air wings, que se llaman las aletas estas que pasan por detrás, ningún tipo de sujeción extra, que si bien refuerzan mucho la posición del auricular, pueden resultarnos molestos mientras practicamos deporte. Y pasamos a hablar de audio. Jabra, en este sentido, mantiene el excelente audio de los Elite 7 Active, con un sonido muy equilibrado, capaz de reproducir cualquier tipo de contenido sin ningún tipo de problema y con unos graves bastante potentes, pero que no llegan a eclipsar el resto de frecuencias.
un audio apto para audiófilos y que te va a permitir disfrutar de cualquier tipo de contenido sin que eches nada en falta. Además, contamos con una de las cancelaciones activas de ruido más eficaces que hemos probado, en la cancelación de ruido híbrida adaptativa, que se va a modular o que va a cancelar más o menos dependiendo del entorno en el que nos encontremos. También tiene la tecnología AirThrow, por la que mediante un sistema de tap se la podemos activar y utiliza los mismos micrófonos que se utilizan para la cancelación activa de ruido para poder ser conscientes de lo que nos rodea. Esto está bastante bien si, por ejemplo, vamos corriendo o realizando nuestra práctica deportiva en un entorno urbano y queremos ser conscientes de todo lo que nos rodea, o estamos en casa esperando que llegue el mensajero, que siempre llega cuando más ocupados estamos, y queremos estar pendientes de ese timbre. Y ya que hablamos de micrófonos, encontramos una matriz de 6 micrófonos distribuidos por los auriculares para conseguir una captación de audio simplemente brutal para nuestras llamadas, contando con una rejilla que evita que el sonido o el golpe del viento se cuele en nuestras llamadas, y además con una cancelación de ruido para evitar que el ruido de fondo evite que puedan escucharnos como Dios manda. Todo esto para permitir que podamos comunicarnos vía nuestra llamada telefónica o videollamada en las peores condiciones e incluso mientras estamos corriendo. En lo referente a conectividad encontramos Bluetooth 5.3 con la tecnología de Bluetooth Low Energy Audio y obviamente los códecs que de ellos se derivan. Esta tecnología de Bluetooth Bluetooth no solo nos permite tener una conexión multipunto para poder estar escuchando música de un dispositivo y pasar a la llamada en el caso de que nos entre, sino que además consume mucha menos energía, pudiendo tener una autonomía de hasta 8 horas de reproducción ininterrumpida con el LAN activado, 14 horas si lo desactivamos, y con el estuche de carga llegamos a las 32 horas de autonomía usando el LAN y 56 sin usarlo, teniendo una hora de uso con tan solo 5 minutos de carga. Por lo tanto, pase lo que pase, vas a poder realizar tu sesión de entrenamiento con tan solo 5 minutitos de carga o de una forma mucho más extendida en el caso de que lo tengamos cargado por completo. Además de todas las especificaciones que hemos dicho antes, destacar que tenemos unos drivers de 6 milímetros, un peso del estuche de carga de 46,4 y unos pesos de auriculares de 5 gramos, aunque sinceramente es como si no lleváramos nada puesto. Pasado el minutito de adaptación, son muy cómodos y no vamos a notar absolutamente nada. También tenemos un software disponible para personalizar los diferentes perfiles de audio y ecualizadores que tenemos disponibles para personalizar al máximo el sonido que escuchamos en nuestros auriculares, activar diferentes extras que podemos decir, como que se pase el audio al quitarnos y cosas así, y un sinfín de opciones de personalización con una aplicación muy intuitiva, muy fácil de utilizar y con una interfaz muy sencillita y agradable. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Estamos ante unos auriculares que, obviamente, con todo lo que hemos detallado y lo resistentes que son, no son unos auriculares de 50 euros ni de 20 euros como hemos tenido en el canal. Son unos auriculares algo más caros, pero bajo mi punto de vista merecen muchísimo la pena la inversión. ¿Por qué? Porque tenemos unos auriculares que, sea cual sea el deporte que practiquemos, lo van a resistir. Son unos auriculares que cumplen con algo que antiguamente, voy a parecer un poco viejo, anteriormente sí que encontrábamos en muchos productos, pero que hoy día es prácticamente un unicornio, y es que están fabricados para durar. Y además para durar en las peores condiciones. Son unos auriculares súper cómodos, con un muy buen audio y que podremos meter debajo del agua o llevárnoslo a la playa y revolcarlos por la arena sin miedo a que estos sufran ningún tipo de deterioro. Además, con una estética más que acertada, tanto el estuche como los auriculares, carga USB Type-C y una aplicación muy completa, sin olvidar obviamente lo más importante, una muy buena autonomía y un audio simplemente extraordinario, contando con unos micrófonos brutales para comunicarte sin ningún tipo de problema. Y por todo esto, y a pesar de que tiene un precio que ronda los 200 euritos aproximadamente, le otorgamos los 199 euros, ¿sabes? Es para ser más exactos, en Amazon. Hoy, cuando publicamos el vídeo, le otorgamos los galardones de diseño, producto premium, producto recomendado y calidad-precio a los Elite 8 Active.
Muchas gracias por haber visto todo el vídeo. Dejadme en comentarios con qué deporte practicaríais con estos auriculares y un saludo.